Bien, la definición recursiva nos va a dar muchos más detalles, más propiedades de lo que se puede hacer con las listas. Bien, entonces, segunda definición. Una lista es una secuencia de 0 a más elementos de un tipo determinado. Si pensamos en genéricos, podemos pensar un tipo T, que por lo general se denominará tipo elemento. Se presenta como una sucesión de elementos separados por comas. Esa es una definición como mucho más teórica. Estamos pensando que un elemento va después del otro y a cada uno de ellos se le puede asociar un índice. N viene a ser la longitud de la lista. Los índices van a ir corriendo, sobre todo por lenguajes como Java, C++, Python, desde 0 a n-1, aunque también puede existir la otra convención, que es empezar a contar en 1 y terminar en n. Bien, y cada uno de estos elementos tiene que pertenecer al tipo del cual es la lista. Ahora, les quiero comentar que esta definición es muchísimo más viejita que los genéricos en Java. Entonces, la idea de que las listas sean homogéneas, o sea, que solamente contengan elementos de un tipo, es mucho más antigua. Ahora, entonces al número n de elementos se llama la longitud de la lista. A0 va a ser el primer elemento, a n-1 es el último elemento. Cuando n es igual a 0, tenemos una lista vacía, no hay ninguna A. Y si quieren ver este tipo de definiciones, bueno, esta la van a encontrar en el libro de Aho, Hopcroft y Ullman. Hopcroft. Ok, más propiedades son: una propiedad importante de la lista es que sus elementos pueden estar ordenados en forma lineal de acuerdo con sus posiciones en la misma. Entonces, uno va a ser el orden que tienen por la posición que ocupan en la lista, donde AI precede a AI más 1, donde los índices van a correr de forma continua sobre los índices enteros desde 0 hasta n-2, porque observen que el último elemento pues ya no puede preceder a nadie, ¿no? No hay nadie después del elemento n-1. Y vamos a hablar de sucesores. AI sucede a AI-1 para los índices desde 1 hasta n-1, porque A0 pues no puede suceder a nadie, no hay nadie ahí. Luego se dice que el elemento AI está en la posición I. Y hablaba yo de dos tipos de órdenes, porque uno es la posición y otro puede llegar a ser que si los elementos que están guardados adentro de la lista también son comparables entre sí, también podríamos hablar entonces de un orden de los elementos, como por ejemplo tratar de guardar los elementos en orden alfabético si se trata de cadenas. Entonces ahí tenemos dos ideas distintas de dos tipos distintos de órdenes, ¿no? Uno inherente al hecho de estar en una lista donde es secuencial y hay posiciones, y otro que estaría relacionado con los datos, si son comparables o no son comparables, si obedecen alguna relación de orden. Bien, en este momento para el TDA solamente voy a listar las operaciones. Algunos ejemplos podrían ser obviamente crear la lista. Siempre necesitamos insertar, recuperar, borrar. De aquí empezamos ya a pensar en la parte secuencial. Bueno, dada una posición, ¿cuál sería el elemento que se encontraría después de él? O el elemento que se encontraría antes. Ya pensando, si estoy en la posición 5, ¿quién va antes? ¿Quién está en la posición 4? ¿Quién va después? ¿Quién está en la posición número 6? Destruir sería cuando ya no necesitamos la lista. Imprimir, no sé por qué diga arreglo. Ahora, en lugar de poner aquí todas las restricciones como hice con los otros tipos de datos, simplemente me voy a limitar a referirlos, por ejemplo, a la documentación de Java, que ya veíamos que precisamente en los comentarios de cada función van explicando cuáles van a ser esas restricciones, esas precondiciones que se tienen que cumplir antes de llamar al método, y las postcondiciones, que van a ser todas aquellas cosas que promete devolver o cambiar después de haber sido invocado. Bueno, y viene la siguiente parte, que son los tipos de implementación. Entonces, ¿de qué formas vamos a poder implementar a las listas? Bueno, la primera es la lista simplemente ligada.
lista con referencias, que básicamente utiliza lo que ya vimos para el caso de las colas y las pilas. Tenemos un primer elemento que conoce la dirección del segundo elemento, que conoce la del siguiente, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están representados como robotitos. Recordemos que en realidad tendríamos un nodo con un dato adentro, como aquí este tiene la letra A, la C, la E. Y los nodos saben quién va después de quién. De hecho, si pudiera dibujarlos aquí tomándose de las manos, creo que funcionaría tal vez más ilustrativamente que las flechitas, ¿no? Pero se lo pueden imaginar. Entonces, si nosotros vamos siguiendo precisamente el hecho de que cada uno conoce la dirección del siguiente, podemos rearmar la secuencia de los datos. A, C, E, F, B y D. La idea de poner a nuestros robots en diferentes partes de la página y enredar todas las flechas es representar esta idea de que cada uno de los nodos va a quedar en el lugar que la máquina virtual le asigne cuando creemos el objeto. Y no tenemos idea de dónde va a ser eso. Entonces, por eso vemos esta especie de tripas de gatos o sopa, donde tenemos que ir siguiendo el espagueti para saber realmente cómo quedó la lista. Ahora, veíamos en la sección anterior que un elemento puede estar interesado en conocer tanto a su vecino de la derecha como a su vecino de la izquierda, a diferencia de las estructuras que habíamos visto antes. Entonces, aquí sí nos interesaría poder recorrer la lista tanto hacia adelante como hacia atrás. Hacer eso, pues observen que no se puede hacer en reversa trivialmente. Si tenemos aquí a uno de nuestros elementos, y yo quiero saber quién es el anterior, pues él solamente sabe quién está detrás de él, puede encontrar a F, pero no tiene idea de quién estaba antes. Entonces, si queremos saber quién está antes de E, tenemos que seguir unas técnicas un poco locas, porque lo que hacemos es empezar en A y tener como dos referencias, ¿no? Ir moviendo dos variables, así como que antes y después, ¿no? Entonces, desde A decimos, a ver, ¿quién es el siguiente de A? Ah, pues C. Ok. Entonces, a este le vamos a llamar siguiente, ¿no? Este es el anterior, este es el siguiente. Luego, cuando llegue a C, voy a tener que decir, a ver, C. Ahora, tú vas a estar guardado en la variable ant. Ok, va. Y entonces se recorre para acá. Digo, a ver, ahora, ¿quién está después de ti? Ah, pues está E. Entonces tomo mi variable siguiente y la empujo para acá. Y entonces ahora sí puedo decir, bueno, a lo mejor en mis variables locales ya tengo siguiente, este es el E que estaba buscando y el que me llevó a él fue este que está acá, entonces el que estaba antes era C, ¿no? Ahora, imagínense si intento averiguar quién es el anterior de D. No, pues tengo que recorrer a todo mundo así de, a ver, ¿quién es tu anterior? ¿Quién es tu siguiente? Ahí está el siguiente. Ok, entonces tú eres el anterior, ahora tú eres el siguiente. Entonces tengo que ir recorriendo mis pares de variables hasta que eventualmente siguiente quedara por acá y anterior quedara acá y entonces yo diría, el anterior de D es B. Pero para hacer eso tuve que recorrer toda la lista tratando de encontrar quién era el anterior. Es un ejercicio muy divertido, en serio. Tomen, por ejemplo, su implementación de cola. Quítenle el atributo para encontrar el fin de la cola. Y traten ahora de encontrar el penúltimo elemento. Lo único que van a tener es la dirección del inicio de la cola y los nodos conectados unos con otros. Insisto, van a necesitar un método con dos variables locales temporales que se encarguen de hacer este recorrido. En general, vamos a hacer en realidad otra cosa. Cuando trabajemos con listas, vamos a usar ligas dobles. Y ahorita vamos a prestar las flechitas hacia el otro lado. Ahí están. Entonces vamos a cambiar la forma de nuestros nodos, porque ahora lo que queremos es que todos nuestros elementos sepan quién va después y quién va antes. Entonces, vamos a hablar ahora de nodos dobles y le vamos a preguntar a cada uno, le vamos a poder preguntar a cada uno de ellos, bueno, ¿cuál es el dato que almacenas tú? ¿Quién es tu nodo anterior y quién es tu nodo siguiente? Bien, igual que con las colas y las pilas, resulta que también es posible guardar listas en arreglos.
Es una asociación bastante natural porque los elementos de la lista tienen asociados índices y entonces lo único que tenemos que hacer es guardar al elemento adentro del mismo índice en el arreglo y ya estuvo. De hecho, aquí sí, acceder a cualquier elemento en cualquier posición de la lista es inmediato, es como acceder a un arreglo. Si queremos el anterior del elemento número 2, pues simplemente regresamos el que está en el índice anterior, ¿no? El i-1. Si queremos el que va después, el que va en i+1. De hecho, lenguajes como Python implementan por defecto sus listas adentro de arreglos. Como siempre, vamos a tener la misma historia que con las pilas y las colas. Si se llena el arreglo que estamos utilizando por debajo para guardar nuestros elementos, vamos a tener que crear uno más grande, mudar a todo mundo y acomodarlos otra vez. Otra desventaja grande que tienen las listas en arreglos es que en las listas sí puedo borrar elementos de cualquier lugar, pero no se vale dejar los huecos como ocurre en los arreglos. Entonces, digamos que de pronto yo quiero eliminar a este elemento. Bueno, si implementamos a la lista en un arreglo, entonces yo lo quito de aquí, digamos que aquí desaparece, le pongo un null, pero la definición de lista no me permite tener agujeros en medio. Me diría que si estoy eliminando al elemento número 2, entonces el elemento número 3 tendría que recorrerse a la izquierda y tomar su lugar. Entonces ese tendría que desaparecer y este tendría que pasarlo para acá. De hecho, en general, si hubiera más elementos por acá, a todos los tendría que pasar una casilla a la izquierda para rellenar el hueco y tener otra vez la relación de que este sería el elemento 0, este el 1 y este el 2. Y si hubiera más acá, pues el 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es precisamente donde se pierde al implementar una lista en un arreglo, porque cada vez que queramos quitar cosas de en medio, pues vamos a tener que recorrer a todos a algún lugar a la izquierda. En promedio, vamos a recorrer a la mitad de los elementos que había en la lista. Igualmente, en una lista se vale insertar en cualquier posición. Entonces, si de pronto digo, miren, va a llegar un nuevo robotito y el robotito va entre A y C, pues voy a necesitar crearle un nuevo lugar, tomando a todos estos y pasándolos para acá. Y hasta entonces ya lo podría guardar aquí. Entonces también para insertar en la parte de en medio tenemos que recorrer a todo mundo, crear el lugar y ahora sí poner a nuestro elemento nuevo. Entonces, bueno, al principio sonaba como algo fantástico. Pues sí, pues ¿por qué no? Una lista dentro de un arreglo. Pero ya que vemos esta parte mecánica de insertar y remover de la parte del medio, resulta que vamos a perder por el lado del número de operaciones. ¿No? Vamos a perder en el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir con las listas doblemente ligadas? ¿Es más rápido? Bueno, si tenemos acceso al nodo que está justo antes o justo después de donde queremos insertar al nuevo elemento, pues insertar va a ser tiempo constante. No tenemos que cambiar de lugar a todos los demás. Pero ojo, la precondición para que esto fuera eficiente fue tener ya la dirección de alguno que esté cerca de donde queremos insertar. Si no tenemos esa referencia, entonces nos va a ir igual que en el arreglo, porque tenemos que ir pidiéndole a un robot que me diga dónde está el otro, que me diga dónde está el otro, para entonces ahora sí poder insertar. Entonces llegar a ese lugar, pues nos vamos a tardar más o menos lo mismo que nos tardábamos en este caso recorriendo a todos los elementos. Entonces, una vez más, tienen que analizar en cada problema qué características tiene, si van a estar insertando o sacando cosas, si van a estar insertando o sacando mientras están cerca de la posición donde van a hacer la modificación, o si da igual con respecto a un arreglo, ¿no? Ahí sí ya depende completamente de la aplicación. Por eso existen las dos implementaciones y ustedes ya van a poder escoger cuál es la más adecuada. Hasta aquí lo estamos viendo a nivel de idea, más o menos cómo se van a implementar las cosas. Les decía, más adelante vamos a ver ya el ejemplo de cómo construir ese código. Vamos a continuar ahorita primero con otras definiciones de listas, que nada más vamos a ver a nivel teórico, pero que pueden resultarles interesantes en algún momento de su carrera.